No estás despertando. Estás en medio de una emergencia espiritual. Carl Jung sabía exactamente por qué la mayoría de las personas no logran sobrevivir a este proceso, y no es por falta de voluntad o debilidad de carácter. El problema es que el mundo moderno te ha vendido el mapa equivocado. Te han dicho que el despertar es una ascensión hacia la luz, una vibración más alta de paz y amor incondicional. Pero Jung, quien vivió su propio descenso a los infiernos a los 38 años, descubrió una verdad mucho más aterradora. El despertar espiritual no es una ascensión, es una caída libre hacia las profundidades de la psique que la mayoría de los seres humanos pasan toda su vida intentando evitar. Jung lo denominó el viaje nocturno por el mar. Es un descenso tan oscuro y tan devastador para la identidad que la mayoría de la gente reacciona de tres maneras. Vuelven a dormirse para escapar del dolor, experimentan un colapso funcional total que termina en patología, o se fabrican una personalidad espiritual aún más falsa que la que intentaron abandonar. Jung no solo estudió este fenómeno, sino que lo habitó durante 6 años de visiones intensas y voces tan reales que llegó a temer por su propia cordura. En su famoso Libro Rojo, registró inundaciones de sangre, conversaciones con figuras arquetípicas y muertos que caminaban. Sus colegas lo abandonaron y su familia pensó que había perdido la cabeza. Pero lo que Jung encontró en ese abismo se convirtió en el único mapa de supervivencia psicológica real para el ser humano. Lo que Jung descubrió cambia por completo la narrativa del gurú tradicional. El despertar no se trata de volverse especial, iluminado o pacífico. Se trata de la destrucción sistemática de todas las mentiras que has utilizado para mantenerte funcional. Los seres humanos necesitamos ilusiones para operar en el mundo. Necesitamos nuestras máscaras sociales, nuestras proyecciones y nuestro cómodo inconsciente. No son defectos, son mecanismos de supervivencia. El despertar espiritual elimina esos mecanismos de golpe y lo hace con una brutalidad que puede hacerte perder el contacto con la realidad cotidiana. Tu psique no quiere que despiertes, quiere que sobrevivas y combatirá tu transformación con las armas más potentes que posees. Jung identificó 3 trampas psicológicas que estallan en el momento en que te acercas demasiado a la verdad. La primera ya ha comenzado en ti, aunque la confundas con progreso. Es la inflación de la luz. Jung descubrió que cuanta más luz reclamas para ti, más oscura y densa se vuelve tu sombra de forma medible. No es una metáfora. En cada meditación, donde intentas elevar tu vibración, sin descender simultáneamente a tu sombra, no estás despertando, te estás inflando. Y en la psicología junguiana, la inflación siempre conduce a la explosión. Durante toda tu vida has enterrado tu ira, tu egoísmo, tu oscuridad sexual y tu poder bajo la etiqueta de inaceptable. Creaste un personaje convincente, pero Jung descubrió que la sombra no solo contiene lo que has rechazado, contiene lo opuesto exacto de todo lo que afirmas ser. Si has construido tu identidad sobre la amabilidad, tu sombra rebosa crueldad. Si eres el epítome de la responsabilidad, tu sombra es puro caos. El despertar no disuelve esta sombra, la hace entrar en erupción. Jung vio pacientes que, al intentar ser seres de luz perfectos, terminaban poseídos por fantasías de violencia o desviaciones sexuales que los destrozaban. El mensaje de Jung es brutalmente claro. No te estás volviendo malvado, te estás volviendo completo. Y la plenitud incluye todo aquello que te da asco de ti mismo. Los que sobreviven al despertar no luchan contra su oscuridad, la alimentan y la interrogan. Comprenden que la sombra es la sede de la fuerza vital y la creatividad que han exiliado. El despertar es, en esencia, aprender a bailar con el demonio del que has estado huyendo, integrando su energía antes de que te posea por completo. Incluso si logras integrar tu sombra, hay algo mucho más sutil y peligroso esperándote en el camino: la trampa del ego espiritual. Todo el mundo en las comunidades de bienestar habla de la muerte del ego como si fuera el objetivo final y glorioso del despertar. Pero Jung sabía que esto es un error fatal.
Él observó lo que sucede cuando la gente intenta realmente matar su ego. No alcanzan la iluminación, sino que experimentan una desrealización total. Pierden todo contacto con la realidad ordinaria y se vuelven incapaces de funcionar en el mundo. El ego no es tu enemigo, es tu contenedor. Sin él, no trasciendes la realidad, simplemente pierdes el mapa para navegarla. Aquí es donde el despertar se vuelve una lucha sucia. Jung descubrió que cuando el ego se da cuenta de que ya no es el dueño de la casa y que existen fuerzas en el inconsciente infinitamente más poderosas, entra en un estado de pánico absoluto. Pero el ego es inteligente y en lugar de luchar frontalmente, se infiltra. Toma tus experiencias espirituales genuinas y se las apropia. Empieza a decir cosas como: yo tuve la visión, yo recibí el mensaje, yo soy especial o yo soy el elegido. Jung vio cómo este patrón destruía a personas brillantes. Tenían un contacto real con lo luminoso, pero su ego lo secuestraba de inmediato. Toqué a Dios, por lo tanto, yo soy piadoso. Esto es lo que Jung llamó inflación espiritual, y es más peligroso que quedarse dormido. Jung documentó casos de pacientes que, tras experimentar profundas sincronicidades, donde cada pensamiento parecía manifestarse en la realidad, acabaron convencidos de que habían descifrado el código del universo y que debían enseñar a la humanidad una nueva forma de ser. Su ego había convertido una apertura espiritual auténtica en un complejo de superioridad mesiánico. En cuestión de meses, estas personas abandonaban sus familias y trabajos para fundar movimientos, solo para terminar viviendo en la calle un año después, convencidos de que la realidad era una simulación que solo ellos podían ver. Jung trabajó años con estos individuos para ayudarlos a diferenciar entre el contenido espiritual genuino y la inflación del ego que lo rodeaba. El peligro radica en que ahora no solo estás inconsciente, sino que estás inconsciente creyendo que estás despierto. Tu ego se ha identificado con la autoridad espiritual. Jung decía que el ego se infla cuando se apropia de contenidos que pertenecen al inconsciente colectivo. Cada vez que sientes que tú estás despierto y los demás no, o cada vez que te sientes espiritualmente superior o dueño de la verdad absoluta, estás inflando tu ego. El ego no muere durante el despertar. Evoluciona hacia una versión mucho más sofisticada, engañosa y peligrosa. Jung observó pacientes que desarrollaban complejos de profeta y reunían seguidores, solo para sufrir colapsos totales poco tiempo después, necesitando apoyo intensivo para reintegrarse a una vida funcional. Las señales que Jung identificó para detectar esta inflación son claras. Dejas de cuestionarte a ti mismo, dejas de tolerar críticas y empiezas a ver señales y mensajes por todas partes que confirman lo especial que eres. Crees que tus pensamientos crean la realidad y que has trascendido las limitaciones humanas. Confundes al mensajero con el mensaje. Quienes sobreviven a esta fase aprenden lo que Jung denominó relativizar el ego. El ego permanece, pero conoce su lugar. Es el sirviente, no el amo. Es el recipiente, no la fuente. Es la radio, no la señal. La técnica de Jung consiste en una vigilancia constante. Cuando te sientas especial o elegido, pregúntate inmediatamente qué parte de tu psique está buscando esa importancia y qué parte de ti sigue profundamente dormida mientras juegas a ser un ser iluminado. Supongamos que logras lo que casi nadie consigue. Integras la erupción de tu sombra y no permites que el ego inflado te destruya. Crees que has superado la prueba de fuego, pero entonces ocurre lo que realmente quiebra a la mayoría de las almas en proceso de despertar. Tienes que volver a la vida normal. Jung denominó a este fenómeno el problema del héroe que regresa. En los mitos antiguos, el héroe desciende al inframundo, encuentra un tesoro y vuelve para compartirlo con su comunidad. Pero Jung notó un detalle sombrío que los mitos a menudo omiten o suavizan. La tribu suele intentar matar al héroe. No necesariamente de forma física, sino psicológica, porque tu despertar es un espejo que refleja el sueño profundo de todos los demás. Tu autenticidad actúa como un ácido que desenmascara a quienes te rodean. Tu profundidad deja al descubierto su superficialidad, y tu realidad amenaza directamente sus ilusiones de seguridad. El mundo que te rodea no quiere que estés despierto,
Quieren que vuelvas a dormir, donde eres predecible, manejable y sobre todo, donde no les obligas a cuestionar sus propias vidas. Jung observaba con tristeza cómo sus pacientes lograban avances internos monumentales, para luego regresar a familias y entornos sociales que sistemáticamente destruían cada centímetro de conciencia ganado. Y no lo hacían con malicia explícita, sino de forma inconsciente, impulsados por el miedo y la culpa. Jung documentó historias de personas que habían integrado su sombra y encontrado su centro verdadero, pero al regresar a su entorno, les declaraban una guerra psicológica sutil. Sus parejas empezaban a sentir ansiedad ante su nueva seguridad, sus padres cuestionaban su salud mental y sus amigos bromeaban con sarcasmo sobre su supuesta iluminación. Los mensajes eran constantes. Me gustaba más quién eras antes. ¿Seguro que estás bien? Te veo muy raro. Mira quién se cree mejor que nosotros ahora. Cada cena familiar y cada reunión social se convierte en un campo de batalla de proyecciones. Mantenerte despierto significa, a menudo, perder la conexión con los que amas. Volver a dormir significa recuperarlos, pero perdiéndote a ti mismo en el proceso. Esta es la razón por la que la mayoría abandona el camino en este punto. La presión del grupo es una fuerza biológica arrolladora. Jung lo denominó la participación mística, esa fusión psicológica inconsciente que une a familias y grupos. Cuando te individualizas, rompes esa fusión de forma violenta. El grupo experimenta tu despertar como un abandono, como una traición o incluso como una muerte. Y tienen razón. El tú, que participaba en sus juegos neuróticos y en sus mentiras compartidas, ha muerto. Estar cerca de personas inconscientes después de haber despertado se siente como uñas arañando una pizarra dentro de tu cráneo. Cada conversación falsa y cada proyección inconsciente te duele físicamente. Jung experimentó esto personalmente. Tras su despertar, la interacción social convencional se volvió una tortura para él. No porque se sintiera superior, sino porque podía ver lo que los demás no podían. En cada cena, podía ver las sombras de todos proyectándose unas sobre otras. La rabia reprimida del anfitrión, la seducción inconsciente de la esposa, las mentiras que todos aceptaban para no romper el tejido social. Tenía que fingir ceguera para no destruir el ambiente. Por eso, los que despiertan no se retiran por arrogancia, sino por necesidad de supervivencia. No pueden olvidar lo que saben, ni pueden fingir inconsciencia sin autodestruirse. Esta es la prueba definitiva. ¿Puedes mantener tu frecuencia en un campo lleno de estática? Una vez que tu ego acepta que ya no tiene el control y que el mundo que conocías ha dejado de ser tu hogar, entras en la fase más peligrosa para la cordura, el vacío. Jung lo describió como una caída libre a través del espacio psicológico, donde no hay identidad antigua a la que aferrarse, pero tampoco hay una identidad nueva que te sostenga. Estás suspendido en la nada. Este vacío es tan insoportable que la psique, en un intento desesperado por encontrar suelo firme, tiende a lanzarse hacia el primer sistema de creencias rígido que encuentre. Aquí es donde el despertar espiritual muere y nacen las sectas y el fanatismo. Jung observó que muchas personas, al no poder tolerar la incertidumbre del vacío, cambian una estructura del ego por otra que suele ser aún más inflexible. Buscan un líder que les diga qué pensar, una comunidad que valide su nueva superioridad y un lenguaje esotérico que los separe del resto del mundo dormido. En lugar de una liberación, el despertar se convierte en una nueva prisión espiritual. Han evitado el dolor de la individuación a cambio de la seguridad de un dogma. Jung advertía que esto no es conciencia, es simplemente cambiar de carcelero. El verdadero despertar exige que te mantengas en el vacío hasta que tu propio centro, y no una doctrina externa, sea lo que te sostenga. Para sobrevivir a esta etapa, Jung desarrolló la técnica de la participación selectiva. Entendió que el despierto no puede vivir en aislamiento total, pero tampoco puede sumergirse de nuevo en la inconsciencia colectiva sin morir por dentro. Aprendió a dosificar su exposición a entornos tóxicos y a crear lo que él llamaba temenos, espacios sagrados y privados donde la conciencia puede existir sin tener que negociar con la estática del mundo exterior.
Su famosa torre en Bollingen no era un refugio de ermitaño, sino una necesidad clínica. Era el lugar donde podía procesar las erupciones del inconsciente sin la interferencia de las proyecciones de los demás. El problema es que la mayoría no logra mantener este equilibrio entre los dos mundos. O bien desaparecen por completo de la sociedad, convirtiéndose en sombras de sí mismos o perdiéndose en el uso de sustancias para silenciar la sensibilidad extrema. O bien se fabrican una personalidad espiritual perfecta. Esta última es la trampa más cínica. Fingen un despertar, hablan de paz y de luz, pero por dentro están muriendo de soledad y resentimiento. Jung vio que el éxito del despertar depende de la capacidad de sostener la tensión de los opuestos. Estar plenamente despierto, pero plenamente comprometido con la vida ordinaria. Ver la mentira, pero actuar con compasión hacia quienes aún no pueden verla. Quienes sobreviven al vacío desarrollan lo que Jung denominó la función trascendente. Esta no es una habilidad mágica, sino la capacidad psíquica de unir el mundo de la profundidad con el mundo de la superficie sin que las diferencias te despedacen. Te conviertes en un traductor entre dimensiones de la conciencia. No intentas convencer a nadie ni explicar tu despertar, porque sabes que eso es imposible. Simplemente encarnas esa verdad de una manera tan suave y natural que tu sola presencia crea un espacio para que otros, cuando estén listos, comiencen su propio viaje. El vacío deja de ser un abismo para convertirse en el útero donde se gesta tu verdadera relación con el infinito. Esta es la verdad más devastadora que Jung legó a la humanidad. El despertar no es un evento que ocurre una vez y termina. Es un estilo de vida basado en la muerte constante. Cada día, algo que creías cierto sobre ti debe morir. Cada semana, otra capa de tu identidad debe colapsar. Jung seguía experimentando este proceso incluso a sus 80 años, descubriendo sombras nuevas, desinflando inflaciones de su ego e integrando profundidades que nunca antes había alcanzado. Poco antes de fallecer, tuvo un sueño en el que volvía a ser un estudiante ignorante en busca de un nuevo comienzo. Tras décadas de ser el maestro de la psicología profunda, le decía a su inconsciente: no sé nada. Este es el precio real de la conciencia, la mente del principiante eterno. Es morir y nacer cada mañana al darte cuenta de que no eres quien creías ser ayer. La mayoría de la gente no sobrevive a su despertar porque busca desesperadamente un lugar de llegada, un estado de iluminación estático donde finalmente puedan descansar y decir: ya sané. Jung recordaba el caso de una paciente que, tras 7 años de análisis profundo y progresos increíbles, le preguntó con desesperación: ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo estaré curada? La respuesta de Jung fue lo que finalmente la liberó: nunca. El inconsciente es infinito. ¿Cómo se puede completar la exploración de lo infinito? Quienes realmente sobreviven al despertar espiritual son aquellos que se enamoran de esta muerte continua. Comprenden que cada final es un comienzo y que cada pérdida es una revelación de algo más auténtico. Jung descubrió que esto produce un estado psicológico específico que denominó la unión de los opuestos. No se trata de elegir la luz sobre la oscuridad, sino de ser lo suficientemente amplio como para contener ambas. No se trata de elegir el espíritu sobre la materia, sino de unirlos en la experiencia diaria. El tú que comenzó este viaje no puede sobrevivir a la travesía porque nunca estuvo destinado a hacerlo. Estaba hecho de máscaras y miedos. Lo que emerge al final no es un ser superior ni un ángel, es alguien conscientemente humano. Jung lo llamó individuación, el acto de llegar a ser quien siempre fuiste antes de que el mundo te dictara quién debías ser. No se trata de trascender tu humanidad, sino de habitarla finalmente de forma plena, con todas tus contradicciones. Este despertar no es una dicha constante, es un sufrimiento consciente. No es paz total, es tensión sostenida. Pero es el mayor privilegio que existe, porque te otorga una vida real frente a la existencia automática de la masa. El mensaje final de Jung para ti hoy es directo. Deja de intentar sobrevivir a tu despertar espiritual. Deja que te destruya por completo. Deja que la sombra irrumpa y luego intégrala. Deja que el ego entre en pánico y luego enséñale su lugar.
Deja que el regreso al mundo te hiera y luego reconstruye tu vida con los fragmentos de la verdad. No busques una transformación sin muerte ni un despertar sin destrucción. La mayoría no sobrevive porque quiere la resurrección sin pasar por la cruz. Pero si dejas de buscar la comodidad y empiezas a buscar la verdad, descubrirás que tus síntomas no son el problema, son la cura. Tu crisis no es un fracaso, es el gran avance que tu alma ha estado pidiendo a gritos. Bienvenido a la vida real.